El diario Clarín nuevamente publica un artículo antisemita llamado "Gaza es la prisión a cielo abierto más grande del mundo", esta vez a manos de la periodista María Laura Avignolo, que entrevista al cura antisemita Gabriel Romanelli. Ellos, entre muchas mentiras que dicen y vamos a refutar, dicen que Gaza es la prisión más grande. Y lo cito: el sacerdote argentino misiona en esta prisión a cielo abierto, donde 2 millones de gazatíes no pueden salir de su territorio por el control israelí y la guerra abierta del primer ministro Benjamin Netanyahu. También dicen: viven 2 millones de personas como mínimo en la franja, y es como un campo de concentración a cielo abierto. ¿Ustedes están bien? ¿Son normales? Un campo de concentración. ¿Saben lo que es un campo de concentración? Era donde los nazis ponían a los judíos para asesinarlos, donde 6 millones de mis hermanos fueron asesinados. Gaza no es una cárcel ni un campo de concentración. Israel es cierto que cerró las fronteras con Gaza en 2007, porque la organización terrorista Hamas bombardea desde entonces a la población civil israelí. ¿Y por qué Israel debería permitir abrir las fronteras a un país enemigo, como una entidad enemiga, como sería Gaza? Pero sin embargo, les voy a dar unos números para que vean que igualmente, aunque la frontera con Israel esté cerrada, no es una cárcel ni un campo de concentración. Israel permite diariamente pasar más de 260 camiones con materiales, medicamentos y comida para Gaza. Israel les proporciona, incluso bajo fuego, electricidad y agua a los gazatíes. ¿Qué otro país le proporciona a su enemigo en tiempo de guerra material, comida, medicamentos, electricidad y luz? Ninguno, solo Israel. Entonces, ¿de qué están hablando? Para que sepan, 7.800 enfermos de Gaza todos los años se atienden en Israel. Israel permite el acceso a los enfermos de gravedad a atenderse a Israel. Seguimos. La frontera con Egipto está en manos de la organización terrorista Hamas, y desde el 2017 la comparte con la Autoridad Nacional Palestina. ¿Sí? Ellos controlan su frontera, no Israel. O sea que por Egipto pueden entrar y salir. De hecho, hay 35.000 gazatíes que salen por año al exterior, a Turquía, Grecia y de ahí a otras partes del mundo. Entonces, que no pueden salir, hay 2 millones de personas encerradas que no pueden salir de Gaza, es una mentira. Usted, que es un cura, señor Romanelli, debería decir la verdad. Supongo que su religión, como la mía, pide no mentir. Así que piénselo. Luego, esta gente, Romanelli y Avignolo, dicen que Israel bombardea centros civiles. Dicen así: están atacando los edificios donde viven civiles. Además, atacaron el edificio donde estaba la prensa Al Jazeera y Associated Press. Y el cura sigue diciendo: están atacando edificios civiles, ciertamente, aunque reconoce, y dice así, la intención de ellos, según declaran, es evitar víctimas civiles. Si Israel atacó el edificio de Al Jazeera y AP, no es porque son medios de comunicación, como que el cura más adelante quiere decir que Israel quiere acallar a la prensa internacional. Es un mentiroso usted. Israel atacó ese edificio porque en el primer piso del edificio, de este complejo, se encontraba el Centro de Investigación y Desarrollo de la Inteligencia Militar de Hamas. Entonces, bajo todo punto de vista, incluso la ley internacional, es un objetivo militar. Israel no solo que advirtió, sino que dio varias horas de anticipación al edificio de prensa, a la prensa, para que pueda evacuar el edificio. Entonces, Israel no ataca, como usted quiere decir, edificios civiles, está atacando posiciones militares. Y el Hamas usa la prensa, o la prensa, mejor, tal vez, ayuda al Hamas a que los use de escudos humanos. El Hamas usa a sus ciudadanos como escudos humanos. Entonces, si hay
víctimas civiles de parte del enemigo es por culpa de los crímenes de guerra que el Hamas está haciendo. Entonces, señora Romanelli y señora Vignolo, dejen de mentir. Israel ataca solo posiciones militares, como que ha quedado demostrado. Después habla algo terrible. Dice, la periodista le pregunta al cura, pero es una guerra completamente asimétrica, ¿no? Y este cura, que debería ser una persona de bien y de verdad, parece que no lo es. Dice así, completamente asimétrica. El patriarca latino de Jerusalén, es decir, nuestra autoridad espiritual, que conoce muy bien la zona, vivió desde niño en lo que es el llama Palestina, algo que no existe, e Israel. Él justamente habla de una desproporción en la respuesta. Y el cura sigue diciendo, y una de las cosas que muestra que no es proporcional es la cantidad de heridos, la cantidad de muertos y la cantidad de víctimas civiles. Yo le pregunto, cura Romanelli, ¿cuántos judíos tienen que morir para que sea asimétrico? Dígame, ¿cuántos? 100, 200, ¿cuántos judíos usted quiere que mueran para que sea asimétrico? ¿Por qué no deja de decir tonterías? Si Israel, gracias a Dios, no tiene tantas víctimas, es porque Israel se preparó para este momento, porque sabe que la organización terrorista de Hamas nos iba a atacar, como lo viene haciendo desde 2017. Preparó la cúpula de hierro y pata Borcel y preparó las infraestructuras. Y por eso, gracias a Dios, tenemos menos víctimas. Pero no porque los de Hamas no hayan tratado de hacerlo. El Hamas, ya desde el lunes pasado, tiró más de 2.500 misiles contra nuestra población civil. Mientras que Israel solo ataca, como dije, posiciones militares. Tal vez lo que tendría que ser simétrico, como usted dice, es que Israel tire 2.500 misiles contra ellos. Eso sería simétrico. Pero no, Israel no lo hace. Israel tira misiles quirúrgicos para destruir solamente las posiciones militares. Entonces, ¿de qué simetría me está hablando? La semana pasada murió un chico de 5 años. ¿Qué le hizo al mundo ese chico? Murieron ancianos que no pudieron llegar al refugio. Entonces, ¿de qué simetría me está hablando? ¿Por qué usted no se queja de que el Hamas, sus amigos de donde usted vive, están usando a su población, a sus vecinos y a usted mismo de escudos humanos? Se tendría que avergonzar y su iglesia lo tendría que echar. ¿O será que su iglesia también será cómplice de lo que usted dice? Y luego, para terminar, y que no sea largo el video, aunque como ven, la nota es bastante extensa, dice así. La periodista le pregunta al cura, ¿hay otro elemento diferente y grave en esta nueva guerra? Son estos linchamientos entre judíos israelíes y árabes israelíes dentro de Israel. Y el cura dice que está de acuerdo con la pregunta y dice que él le declaró hace unos días están sobre el umbral de una guerra civil. Usted está bien, pero Avignolo, Romanelli, linchamientos entre judíos y árabes, no hay linchamientos entre judíos y árabes, no hay una simetría. Los árabes están haciendo pogroms contra sus vecinos judíos, están quemando sinagogas, están quemando yeshivot, escuelas rabínicas, están quemando casas, están quemando vehículos. Ya asesinaron a judíos en Lod, lamentablemente durante la fiesta de Shavuot que festejamos hoy. Tenemos a la víctima en Naco, que la víctima está luchando por su vida, en Yafo, en Batiam, en todo Israel. Los judíos no quemaron ni lincharon a un árabe, no quemaron mezquitas, no quemaron sus casas y vehículos. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué linchamientos entre judíos y árabes? Acá lo que hay, señores, es un pogrom de árabes contra judíos. Entonces, cura Romanelli, periodista Vignolo, dejen de mentir. Y llamo a la iglesia para que eche de inmediato a este mentiroso, a este antisemita y a este enemigo de Israel. Gracias.